El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, podría ser citado a la Comisión de Fiscalización para explicar su vínculo con el abogado Rodolfo Orellana, quien es sindicado como un integrante de la red que encabezaba César Álvarez. El fiscal de la Nación debe explicar su vínculo con Rodolfo Orellana, dicen en el Congreso, y la instancia para ello sería la Comisión de Fiscalización. Ningún hecho de interés público está al margen de las competencias de nuestra comisión. A ese efecto estamos ya recabando todos los antecedentes para ir perfilando la posibilidad de aperturar una investigación. No se descarta entonces que Carlos Ramos Heredia comparezca ante ese grupo de trabajo. Según algunas versiones, el titular del Ministerio Público se habría reunido con el abogado, sindicado como integrante de la red encabezada por César Álvarez. La cita se habría dado en 2013, cuando el también primo de Nadine Heredia era fiscal supremo de control interno en Ancash. Preocupante porque además en un primer momento el fiscal negó estas reuniones y sin embargo luego las ha reconocido en el Congreso de la República. Y muy preocupante porque estamos hablando de delitos sumamente graves. Otras versiones, sin embargo, apuntan a que Orellana Rengifo y Ramos Heredia se habrían reunido después del 12 de mayo pasado, que es cuando asumió su cargo el fiscal de la Nación. Heriberto Benítez, implicado junto al abogado en el caso La Centralita, dice ahora no poner las manos al fuego por nadie. En principio yo diría que cualquier persona puede visitar a un fiscal, puede pedir una cita, puede tener su despacho, puede conversar, ¿no? El problema es si lo niegan. ¿Y por qué lo niegan? Al señor Orellana no lo veo desde el año 2010, cuando yo era colaborador de la revista Juez Justo. Curiosamente, el caso Ancash lleva paralizado desde junio de 2010 en el Ministerio Público. Las diligencias fueron archivadas hasta en 3 ocasiones. Rodolfo Orellana es casi el único implicado en la trama ancashina para el que no se ha pedido detención. ¿Por qué no está incluido Orellana? ¿Por qué Orellana no está preso? Que debería estarlo. El fiscal de la Nación no puede recibir a cualquier persona. No puede recibir, con ese criterio podría recibir el día de mañana al cojo Denis también. Yo creo que a los delincuentes el fiscal de la Nación no puede estar dándoles audiencias. Después de negarlo públicamente, Ramos Heredia habría aceptado la reunión de forma reservada ante la comisión que ve el caso Ancash. Orellana no solo ha negado la cita, sino que dice no conocer al actual fiscal de la Nación. Y en Huacho, enfrentamientos entre opositores y simpatizantes del presidente del gobierno regional de Lima se registraron en una audiencia para atender las denuncias de presuntos actos de corrupción. Esto fue lo que se vivió en la audiencia pública realizada en Huacho con la finalidad de recibir denuncias de presuntos actos de corrupción del gobierno regional de Lima. Debido a la falta de seguridad, la audiencia llevada a cabo en el auditorio de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión se suspendió. El incidente comenzó con insultos hacia el presidente regional Javier Alvarado y terminó en enfrentamiento entre los asistentes. Incluso vemos cómo este miembro de seguridad resultó herido. Esto sucedió luego que el presidente del colectivo anticorrupción de Lima Provincias hiciera uso de la palabra e insultara a la autoridad regional, acusándola de malos manejos en el reforzamiento de la ribera del río Guaura. Incluso hasta se pidió congelar las cuentas del gobierno y ordenar el impedimento de salida del país. Esto provocó la reacción inmediata de la autoridad regional, quien se acercó a quitarle el micrófono ante la presencia de cientos de personas que se dieron cita. Alvarado se encontraba en la mesa junto a miembros de la Comisión de Fiscalización, el vicecontralor y el fiscal de la Nación. Javier Alvarado tuvo que abandonar el auditorio bajo fuertes medidas de seguridad. Para el presidente del gobierno regional de Lima, la audiencia formó parte de un juego político. Lo que ha hecho el señor Melgar es buscar un protagonismo. Es un congresista que no ha hecho nada por Huacho, no ha hecho nada por la región y hoy viene a buscar un protagonismo a costa nuestra. Yo no le voy a permitir a nadie que me siga en mi honorabilidad. Nosotros no tenemos ninguna denuncia por corrupción, Siempre que lo la honorabilidad y el trabajo, un gobierno eficiente que él quiere llevarlo abajo. Yo no le voy a permitir al congresista que venga a faltarme respeto ni a nadie. En tanto, el vicecontralor general de la República informó que hasta el momento se han recibido alrededor de 40 denuncias contra el gobierno regional. Inmediatamente como Contraloría yo voy a proponer que se incremente el número de auditores en la zona para ver los casos que he tomado nota. ¿Cuántas denuncias han llegado del gobierno regional específicamente? Yo tengo el mismo promedio de 40 denuncias. El congresista Elard Melgar anunció que la próxima audiencia se realizaría en el Parlamento Nacional.
Bueno, estas son escenas que seguramente las vamos a ver repetirse conforme avance el proceso electoral y sobre todo avancen aquellas gestiones o presidentes regionales que pretenden ir a la reelección. Sobre todo si es que están en medio de una serie de denuncias, si es que no han logrado amalgamar pues una suerte de mayoría crítica o de soporte básico para su gestión política que les permita llegar al final de su mandato con una buena cantidad de obras. Y además en medio de toda esta batahola de denuncias y digamos, capturas de algunos señores presidentes regionales, otras que están en cola esperando ser, digamos, procesadas o implementadas. Entonces, el asunto es complicado. En medio de esto, la pregunta que nos hemos venido haciendo ya varios días es, ¿deberíamos emprender cuanto antes una reforma del proceso de descentralización tal y cual está diseñado, tomando en cuenta que esto se inició un poco rápido, un poco a la ligera, un poco improvisadamente, y el tiempo y las circunstancias nos vienen dando la razón en cuanto a que muchas regiones no tenían ni la capacidad de gestión, ni la capacidad técnica, y mucho menos la solvencia moral para hacerse cargo de una gran cantidad de recursos que hoy perciben y sobre todo de económicos, recursos humanos, por supuesto, ¿no? Para emprender una serie de obras de desarrollo. Nos acompaña Javier Seoane, un especialista en tema de descentralización, además columnista de La Mula, ¿no es cierto?, un medio online, y un antropólogo y sociólogo muy destacado. ¿Cómo está, Javier? Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué piensas tú de estos pedidos? Bueno, a raíz de todo esto destape de corrupción, hay algunos que van, recentralizamos todos, hasta aquellos que van, dejemos la cosa como están, porque ¿sabes qué? Va a ser todo un polvorín. ¿Qué piensas tú? Yo creo que recentralizar todo de nuevo sería el peor error. Porque primero ya son más de 10 años, 12 años prácticamente, ¿no? Hemos tenido varios gobiernos regionales. En algunas regiones se ha avanzado y se ha tenido éxitos y se ha tenido gestiones eficientes. Pero creo que el gran problema arranca sobre todo cuando durante el gobierno de García se toman dos decisiones. Una, cerrar el CND, el Consejo Nacional de Descentralización, porque dijo, esta es una estructura burocrática que no sirve para nada y no hay nada que coordinar. Y lo segundo fue el famoso shock descentralista, ¿no? ¿Te acuerdas de una de esas tantas frases que García siempre suelta? Donde dijo que se transfiera todo. Y se suspendió el proceso de acreditación. Correcto. Porque había que acreditar competencia. Entonces se aceleró. Y eso vino junto con el gran ingreso de recursos producto del boom minero. Entonces, esa combinación de factores yo creo que ha sido la causa de lo que estamos viviendo. Y un factor más, los sistemas de control no funcionaron. Ni político, ni administrativo, ni el ciudadano. ¿Qué pasó con la Contraloría? ¿Qué crees tú? La Contraloría, lo que pasa es que la Contraloría ha estado, yo creo que de espaldas este proceso, y ha tenido durante... Porque ya recibía denuncias. Sí, claro, ¿no? Las denuncias están ahí, las denuncias sobre Álvarez vienen del primer periodo, ¿no? Pero la Contraloría veía solamente las cosas después. No ha habido un trabajo de prevención, ¿no? Y se han dejado pasar los hechos, las situaciones, no ha habido las investigaciones necesarias. Y entonces, y lo que yo siempre digo, en un país, en un Estado, con la cantidad de recursos que tiene el Estado peruano ahora, tú no puedes tener los mismos sistemas de control que tenías hace 15 años. Cuando la cantidad de recursos no había plata. Era la décima parte. Claro, no había mucho que controlar. Y lo otro es que ha habido una insistencia muy grande, creo que lo hemos conversado contigo también, en que no saben gastar, no hay capacidad de gasto, y algunos aprendieron a gastar y aprendieron a gastar mal. Claro. ¿No? Entonces, claro, el presidente regional, el gobierno regional de Ancash y el gobierno regional de Tumbes fueron felicitados y premiados por la Comisión de Presupuesto del Congreso. Me enseñó su medallita como 4 veces acá. Claro, y el Contralor estuvo presente en aquella premiación hace 2 o 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No se daban cuenta, porque había la preocupación de el que gasta más es el mejor gobierno. Y eso es una falacia, porque ahí se ha ido mucho de la corrupción de la que estamos hablando hoy día. Eso por un lado. El control político no existe. Los consejos regionales no controlan nada. Están totalmente controlados, vale la redundancia, por el propio presidente regional. Claro, depende del presidente regional. Además son instancias que no estuvieron bien diseñadas, eran una copia del Consejo Municipal, luego se modificó el sistema de elección. Y además, esos consejeros, ¿a quién responden? No responden a ninguna estructura política de ningún lado, porque terminan las elecciones y el movimiento que los llevó
Probablemente se disuelve hasta dentro de 4 años que de repente vuelven con otro nombre. Entonces tampoco ha funcionado, la Contraloría se descuidó. El Jurado Nacional de Elecciones no tiene tiempo ni personal para revisar todas las hojas de vida que escriben los candidatos, que eso ayudaría, pero imagínate pues con 10.000 candidatos a regidores, alcaldes, imposible, ¿no es cierto? Y el control ciudadano tampoco funcionó muy bien, es decir, la gente con esta ola de que hay que hacer obras y la obra es lo que me convence, cayó también creo en esta dinámica. O sea, yo creo que hay responsabilidades compartidas y la otra son los partidos. O sea, tú acabas de tener una conversación sobre el Partido Nacionalista y si respalda a Susana o no lo respalda, o a la alcaldesa de Yurimá o a la candidata. Pues los partidos no compiten en las elecciones. Este es un país extraño, porque en cualquier país del mundo... Compiten en Lima. Compiten solo y en la nacional. ¿No es cierto? Y después se olvidan. Y entonces, acuérdate, en los años 80 tú tenías 4 grupos que competían a nivel nacional y de manera descentralizada. Claro, y todos sabíamos quién era quién. Así es. Ahora lo que tenemos es un festival de candidatos de todo tipo que nadie sabe dónde aparecieron. Digamos, en una circunstancia, en un contexto donde la política se parece más a una feria de tomas y dacas, de compras. Un negocio. Es vista como un negocio en el cual las elecciones son un trámite. Y entonces, si puedo festinar los trámites para inscribirme, puedo festinar a comprar votos, lo voy a hacer. Ahora, Javier, ¿qué se puede hacer? Porque yo sí creo que algún tipo de reforma tiene que hacerse de aquí al 5 de octubre para, como dicen los economistas, desincentivar al que creía que se iba en pos de un botín y le viejito. Bueno, no te va a ser tan fácil, ¿no? Definitivamente ha surgido un estado de alerta y eso ayudará, creo yo, en algo. Y sobre todo a los ciudadanos, ¿no? Sí, ahora, yo creo que el Congreso tiene que pensar una reforma. El tema es, con este Congreso y en este contexto, donde todos están pensando en las elecciones de 2016, bien difícil que se atrevan a hacer una gran reforma. Entonces, lo que hay que revisar es qué cosa ha funcionado y qué cosa no ha funcionado. Si los sistemas de control no han funcionado, entonces hay que ajustarlos. Inmediatamente. Hay que dotar de más recursos a las instituciones, a la Contraloría, etcétera. Hay que darle un respaldo a la Fiscalía en las investigaciones. Y hay que ver reformas, esa es mi recomendación al Congreso. No se trata de prohibir la reelección, porque dijeron, la prohibición de la reelección claro, es un saludo a la bandera, no es un gesto para el público, ¿no? Sino revisar qué cosa ha funcionado y qué no ha funcionado. Debemos ir hacia regiones de mayor tamaño. Macros. Claro. Hay que volver a pensar y cuánto tiempo toma eso y cómo se hace, porque no vamos a volver a un referéndum como que hubo el 2005, donde todo el mundo dijo no porque tenía miedo que le quitaran la capital, ¿no? Porque ese era el problema. Y ningún presidente regional iba a responder, iba a apoyar un proceso de integración porque iba a perder su poder. Pierde poder y pierde espacio. Entonces, hay que pensarlo bien y hay que discutirlo con todos los actores. Además, con un tipo, Javier, de lógica socioeconómica, ¿no es cierto? O sea, de complementariedad económica. Claro. O sea, ¿qué sentido, por ejemplo, yo hablo que soy del norte, que Piura y Tumbes sean 2 regiones diferentes? No tienen la más mínima lógica. Piura y Tumbes son una región es una sola cosa, hace siglos. Incluso hasta Chiclayo, ¿me entiendes? Entonces, igual, uno podría decir lo mismo con Tacna como Quegua, Arequipa, o sea, digamos, alguna lógica tiene que haber, ¿no? Pero ¿qué cosa pasó cuando hubo ese famoso referéndum? Acuérdate, se proponía una región que era todos los del sur menos Moquegua. ¿Por qué? Porque la señora Cristala Constantini, que era la presidenta, dijo, mi canon no lo tocan. Así es. Y Cajamarca, que en ese momento, no me acuerdo si era Felipe Pita, del APRA, dijo, no, yo no voy porque yo no quiero compartir mi canon. Entonces, o sea, a ese nivel hemos ido. Claro, y el tema del canon es importante también. O sea, hay que trabajar una redistribución de ese canon y eso va a costar. Y claro, el tema es que el presidente Humala pues tenga la autoridad y el liderazgo. Y el liderazgo para abordar la reforma. O si no, que se construya un consenso con los actores. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales está debilitada, pero todavía está tratando su presidente, Alonso Navarro, de plantear una agenda. Los actores políticos, otras organizaciones de sociedad civil. Pero fíjate, si Ollanta tendría un poquito más de visión política y liderazgo, hace rato hubiera juntado a todos los líderes políticos de la fuerza vivas del país. Oigan, ¿sabes qué? Si no reformamos esto entre todos, nos vamos a ir al bombo todos. Pongámonos de acuerdo en 3, 4 cosas básicas y saquémoslo como política de Estado. Pero bueno, pedirle actitudes de estadista al actual mandatario cada vez está siendo más complicado. Pero como te digo, Mario, tienen que hacerse algunos ajustes, tiene que revisarse. El MEF, que ponía tanto énfasis en el gasto, el MEF también es responsable acá. Pero por supuesto. O sea, todos los proyectos donde hay gran corrupción
son los grandes proyectos que han ejecutado los gobiernos regionales. Claro. Donde se han calificado el mayor monto de inversión sin que ello haya tenido como contrapartida un control en la calidad del gasto. El otro tema, este famoso tema de las instituciones, estos organismos internacionales que administran fondos. OIM, UNOPS, claro, etcétera, eso ya no es viable, porque eso hace que se salga del Sistema Nacional de Control. Así es. Entonces, tenemos agenda. Así es. Y qué bien que la hayas puesto, Javier, porque creo que parte de esa agenda debería ser abordada de inmediato por la clase política de manera conjunta. Repito, creo yo, como política de Estado. Aquí no se está jugando los frijoles ni la quincena de nadie. Estamos jugando nosotros nuestra viabilidad como país y nuestra gobernabilidad. Gracias, Javier Torres, por estar con nosotros, dando buenos aportes. Seguiremos conversando más adelante. Nos vamos a una pausa y, por supuesto, regresamos con el mejor resumen de noticias del día. Ya volvemos.